usan la sábana. Incluso hasta el niño mío, el mayor, me estuvo comentándome también de que veía a un niño en un rincón, ¿verdad? Yo en sí no le prestaba atención porque yo decía que eran como cosas de ellos, o como seguramente casa nueva y cuestiones así. Yo estaba durmiendo y sentí que me jalaron la sábana al frente de la cama, una silueta alta, negra incluso, y yo pensé que era mi esposa. Cuando yo me levanto así, se desvanece de un solo ya. Encuentros como este se repiten alrededor del mundo. Personas que afirman ver siluetas, incluso interactuar con algo que podríamos llamar un espíritu, un remanente, el alma desencarnada. Muchos teóricos de diferentes religiones y teólogos también han afirmado que cuando morimos algo queda, una esencia inteligente en el espacio y el tiempo que nos visita y que podemos hablar con ellos, incluso de nuestros familiares. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a conocer los casos más interesantes de espíritus desencarnados, de encuentros con estos seres, que a veces son seres queridos, que a veces son personas conocidas, que traen mensajes, muchas veces buenos, muchas veces reconfortantes. Prepárese entonces porque vamos a escuchar testimonios reales de oyentes de Cruz Escribiente y también historias de gente famosa, de gente muy conocida que ha tenido estos encuentros con espíritus desencarnados. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Encuentros con personas desencarnadas, encuentros con seres queridos, con amigos, con familiares que fallecieron y que a veces vemos, observamos y que incluso nos comunicamos con ellos. Hay personas que aseguran poder tener de alguna manera diálogos con espíritus. Estos fantasmas o estos remanentes, estas conciencias, para muchos son la prueba de la existencia de la otra vida, de la otra realidad, de una existencia que se alarga más allá de nuestros años, de nuestros minutos, de nuestros segundos, que están en otros sitios cósmicos, como si nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro pensamiento pudiese volar muy lejos después de que pierde la vida nuestro cuerpo. Por eso hablamos de seres desencarnados. Más adelante, prepárense porque les voy a explicar qué significa este concepto para diferentes religiones. Pero antes de ello tenemos un invitado muy especial, un oyente de Cruz Escribiente, el señor Adrián. Adrián, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente para hablar de ese tema tan interesante que son los espíritus desencarnados y sobre todo su experiencia, lo que usted vivió. Apreciado Esteban, mi nombre es Adrián, soy un amante del periodismo de misterio, soy fiel seguidor de tu canal y de tus libros y pues para mí es un honor poder participar en tu podcast de Cruz Escribiente y poder compartir contigo algunas experiencias que me han ocurrido. Y bueno, Adrián, cuéntenos usted qué fue lo que le sucedió, qué vivió, qué le pasó, cómo fue ese encuentro que según usted me ha dicho, le cambió la vida. Cuénteselo aquí a todos los oyentes de Cruz Escribiente. Si les gusta, por favor, todos ustedes coloquen like a este podcast en donde estén escuchándolo y por favor comenten qué les gusta y qué no les gusta. Adrián, bienvenido. Cuéntenos su experiencia. Las puertas están abiertas aquí en Cruz Escribiente. Bueno, resulta que cuando yo tenía una edad aproximada de 5 o 6 años, que vivía con mis padres y con mi hermano mayor, en ese entonces, pues en la casa de mis padres solamente habían dos habitaciones. En una dormían mis papás y en otra dormíamos con mi hermano. Ahí estaban las dos camas separadas donde nosotros dormíamos. Y resulta que con el tiempo comencé a ver ciertos movimientos extraños, sobre todo cuando yo me quedaba solo. Veía como sombras que me observaban como
detrás de la pared, o sea, se asomaban como hacia la esquina de la pared de la habitación. La habitación no tenía una puerta como tal para cerrar, entonces yo veía como que si alguien se asomara así, asomara la mitad de la cara y me viera, ¿sí? Entonces, bueno, comencé a ver eso, yo estaba muy niño, pensaba que tal vez era que me parecía. Resulta que con el pasar de los días se comenzó a incrementar este tipo de visiones cuando un día estaba yo recostado en la mañana, levanté la mirada y cuando veo una sombra como si estuviera pegada al techo andando en cuatro patas y como si me estuviera mirando. Entonces, o sea, pero cuando yo, o sea, yo como que de reojo veía esas sombras, cuando trataba de fijar mi mirada, desaparecían, o sea, era una cosa rarísima. Entonces, pues ya, pues siendo un niño comencé a sentir mucho temor. Le comenté pues esto a mis papás, pues la verdad inicialmente ellos no le prestaron mucha atención, pero pues yo me sentía muy tribulado por eso. Le pedí a mi hermano que durmiera conmigo y demás porque pues para mí era muy duro poder pues vivir estos fenómenos y demás. Resulta que pues los fenómenos se seguían presentando. Yo pues digamos seguía tratando de aguantarlos. Cuando un día a la madrugada eh, sentí que me despertaba, o sea, sentí una sensación y me desperté. Abrí los ojos y cuando vi cerca a la puerta de mi habitación un niño parado, era completamente blanco, con el cabello un poco largo y rizado, mono, con las manos en posición de oración y con unas alas. O sea, prácticamente era un ángel, ¿sí? Abrí los ojos, lo vi claramente, claramente, y lo vi durante unos segundos, no sé, 2, 3 segundos. Cuando él volteó la cara y me vio, de inmediato se desvaneció. O sea, yo siento como si esa imagen hubiera sido ayer. O sea, para mí eso quedó grabado en mi mente, ¿sí? Entonces, tenaz. Eso, pues si no lo conté y lo guardé para mí. No me asustó tanto como lo otro que estaba ocurriendo, pero fue algo rarísimo. Después de eso, eh, con el pasar de los días, pues el tema de las sombras y demás apariciones seguían ocurriendo hasta que un día en la noche yo sentí que algo me miraba. Era la madrugada. Cuando abrí los ojos, a los pies de mi cama había una señora arrodillada, como sentada como sobre sus gemelos, su pantorrilla, arrodillada en los pies de mi cama, con el cabello lacio. Y a pesar de que no podía verla con claridad, así súper al detalle porque era de noche, sí pude distinguir bien su cara, su rostro y demás. O sea, para mí fue tenaz. Para mí fue tenaz. Entonces, pues nada, pues hablé con mis papás, hablé pues les dije con mi hermano, les comenté, mire, pasó esto, pasó lo otro, les describí claramente cómo era la señora. Entonces, pues ellos ya, cuando vieron que yo les dije esto, pues tomaron el tema ya más en serio. No me dijeron en el momento algo que posteriormente ocurrió y fue que mm, nos fuimos en los siguientes días, el siguiente fin de semana nos fuimos para donde mi abuela, la mamá de mi papá, nos fuimos y entonces pues regularmente se reunían allá mis tíos, mis tías, allá donde mi abuela iba mi papá, nos llevaba, nos encontrábamos con mis primos y estando allá, él reunió a varios de sus hermanos, o sea, varios tíos míos, y les comentó lo que pasaba. Entonces ellos dijeron que, que describiera a la señora. Pues yo la describí claramente, les dije quién era,
y entonces me sacaron fotos de un álbum viejos como anteriormente uno tenía los álbumes de fotos, y me dijeron, si la señora está en alguna de estas fotos, señálela. Entonces yo, siendo un niño muy pequeño, simplemente observé, miré y dije, sí, aquí está, es ella, y la señalé. Resulta que la señora que yo estaba señalando era una hermana de mi papá, o sea, una tía mía, que había muerto hace como 5 años, ¿sí? Yo estando bebé, ella había muerto. Yo nunca la conocí por esa razón. Todos quedaron sorprendidos, ¿sí? Todos quedaron sorprendidos porque yo la reconocí sin conocerla. Y pues mi abuela fue la que dijo, lo que, algo por lo que puede estar ocurriendo esto es porque acá en la casa tenemos, a ella la habían cremado, ¿sí? A la hermana de mi papá, y tenían los restos en la casa, no los habían puesto en una cripta. Entonces dijeron, tal vez a lo que se refiere, o tal vez lo que está pidiendo ella es que pues sus restos puedan descansar. Entonces efectivamente los llevaron, a los siguientes días los llevaron a una cripta, los pusieron, y pues como decimos coloquialmente, santo remedio. Nunca más volví a ver ni esas sombras, ni la imagen de ella, ni absolutamente nada. Pero pues eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo cambió esto en mi vida? Que a partir de ahí yo entendí que las cosas que son paranormales e inexplicables hacen parte de nosotros y de este mundo. O sea, fue la fiel evidencia para mí, o muestra de que efectivamente hay cosas que no podemos explicar, pero que lo paranormal está entre nosotros, y nada de eso, a pesar de que no lo podamos explicar, quiere decir que no existe, porque siempre de alguna otra manera se va a manifestar con nosotros. Según Allan Kardec y algunos espiritistas clásicos, el término desencarnado alude a las almas de aquellas personas que tras dejar su cuerpo atrás desencarnan y no completan el proceso de migración. Se piensa o se pensaba por parte de algunos médiums y algunos parapsicólogos que hay un proceso de migración del alma que ocurre después de la muerte. Pues bien, ellos no, y quedan anclados, permanecen anclados en una especie de limbo entre el mundo espiritual y el mundo material. Según estos teóricos, estos parapsicólogos, existen muchas razones por las cuales los desencarnados deciden no trascender a lo que ellos llaman el plano espiritual. Una de las principales es la falta de fe en la divinidad o la creencia de que se mantienen vivos. Y esto tiene mucho que ver con lo que también pensaban los griegos antiguos. Los griegos antiguos pensaban que si una persona no podía viajar al inframundo porque no tenía las monedas para pagarle al barquero Caronte u otras más, se quedaba vagando en la tierra, y esos eran los fantasmas. Esa era la explicación de los fantasmas. Dentro de la teología católica no existen tales espíritus. Sin embargo, en la Edad Media se pensaba que cuando alguien era muy apegado a lo material, al dinero, a las posesiones, parte de su cuerpo volvía o se quedaba aquí entre nosotros observando sus bienes, sus muebles, sus cosas, su dinero. Los fantasmas de los avaros famosos. También existe una historia muy común entre el folclore y la mitología, que es la del alma, el espíritu o el ánima errante. Es el alma de una mujer o un hombre que no ha logrado realizar el viaje para trascender, porque se quedó aquí entre nosotros. Son las llamadas almas en pena, que se manifiestan de vez en cuando. Generalmente en muchas culturas estas almas quedan vagando porque no reciben las honras funerarias, porque no encuentran sus cuerpos, como por ejemplo los ahogados, por haber dejado, por ejemplo, muchos asuntos pendientes antes de morir, los cuales no lo dejan estar atrás.
Esa idea del alma errante y del alma de alguna manera que no ha trascendido es la que explica en muchas culturas los fantasmas. He hecho esta explicación de alguna manera para que podamos adentrarnos en pocos segundos a varios testimonios y a varios casos que les van a resultar sorprendentes. Casos narrados por oyentes de Cruz Escribiente. Si usted quiere participar, como vamos a escuchar a nuestros invitados a continuación, solo tiene que buscarme como @Cruz Escribiente en todas las redes sociales. Ahí mismo nos conectamos, hablamos y dialogamos y hacen parte de este programa. Prepárense porque los testimonios que vienen son de gente como usted. Y son extraordinarios porque nos abren la puerta a otra realidad, otro mundo que tal vez viva en paralelo al nuestro, el mundo espiritual, que para muchos es real y para otros solo una fantasía. También hay personas muy famosas que dicen haber tenido esos contactos. Vamos a hablar de ellos, de gente como Keanu Reeves, de gente como Ana Obregón, actores, actrices, deportistas que aseguran haber estado en contacto con estos espíritus desencarnados en algún momento de su vida. Empty, there's no head, there's no body, there's no legs, it's just there, and then it disappears. And I was a little kid, and I thought, okay, well, that's interesting. And then I looked over at the nanny, and she's like this. And I'm like, oh, wow, so that was real. La voz de Keanu Reeves, uno de los actores más conocidos de los Estados Unidos. Seguramente ustedes vieron ya sus películas. Vieron, por ejemplo, Constantine del año 2005, inspirada en un cómic llamado Hellblazer, en el que él tenía que viajar al infierno. O Drácula de Bram Stoker, por allá de 1992. De Coppola, en el que hacía Jonathan Harker, aquel hombre que se encontraba nada más y nada menos que con el vampiro original, con el conde Drácula. Las películas de Keanu Reeves están ligadas con el mundo paranormal y con la fantasía. Incluso las que tienen que ver con acción y con violencia que él mismo protagonizó en algunos momentos tienen símbolos extraños. Y Keanu Reeves afirma, como escucharon ustedes, haberse encontrado con una especie de espíritu, una entidad, dice él. Y él dice, como escucharon ustedes, se lo voy a narrar, sin cambiar las palabras de lo que dijo Keanu Reeves, que él cuando era niño, allá en una habitación, mientras tenía una niñera, sentado, observó algo que era realmente extraño. Él lo define como una entidad, como un extraño ser que flotaba y que no tenía ni brazos ni piernas. Piensen ustedes eso. Imagínense ustedes que están allí y de repente observan eso. Una especie de ser sin brazos, sin piernas, que flota y que comienza a moverse entre la habitación. Imagínense ustedes que en este momento vieran eso, en donde estén, manejando, escuchando esto. Imagínense que vieran eso, una criatura sin piernas y sin brazos que flota. Pues bien, eso ha sido registrado en cantidades de casos, seres que no tienen piernas y son llamados por muchos antiguos espiritistas y parapsicólogos espectros. Una especie de aparición de un ser desencarnado que realmente no es inteligente, sino que es una especie de remanente energético, como si nuestras acciones quedaran grabadas. Por ejemplo, se dice cuando hubo mucha violencia en algún lugar, esas acciones violentas y ese sufrimiento queda impregnado, impregnación en las paredes y la gente lo puede volver a ver. Una sombra que siempre baja y que sube la misma escalera. Un ser, un hombre que siempre aparece sentado en un sillón, siempre del mismo sillón. A eso le llaman espectro, pero no son inteligentes, no se puede dialogar con ellos, son simplemente apariciones. ¿Usted ha visto algo así? Yo no, me encantaría verlo, mi sueño es ver algo así, pero Keanu Reeves lo afirma, él dice que lo vio, una entidad sin brazos y sin piernas que flotó frente a él y se movió de forma lenta, 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 y que su niñera también la observó, que se quedó asombrada y que también la observó. Escuchen nuevamente la voz de Keanu Reeves.
legs, it's just there, and then it disappears. And I was a little kid, and I thought, okay, well, that's interesting. And then I looked over at the nanny, and she's like this. Una declaración que dio este actor en el show de Jimmy Kimmel en el año 2014, exactamente el 23 de octubre del año 2014. Pero él no es el único que afirma haber visto espectros y extrañas criaturas, seres desencarnados. También muchos actores de Hollywood afirman haberlos visto. Real. And so it's like really trippy and like dreamy and dark and scary and lonely and cold. So yeah, they could not be more different. La voz de Kristen Stewart, una de las actrices más conocidas de Hollywood. Tal vez la recuerdan ustedes por hacer de Bella, la protagonista de Crepúsculo, una mujer que se enamoraba de un vampiro. También ha participado, igual que Keanu Reeves, en muchísimas películas que tienen que ver con temas paranormales o con ciencia ficción. Lo interesante es que Kristen Stewart afirma haber visto un fantasma, y no solo eso, afirma que nadie le puede decir que lo que vio no es un fantasma o un ser desencarnado. Algo que contó nada más y nada menos que en un podcast de un señor llamado Ross Hernández, que es muy famoso. Ella dice que cuando tenía 15 años y estaba en un hotel en Canadá junto a su madre mientras rodaba una película de terror, en medio de la noche notó algo muy extraño. Sintió que una botella de agua que tenía con ella en la habitación se había caído y pensó que la había lanzado un gato o algún animal. Y enseguida sintió algo que muchas personas afirman haber sentido en algún momento cuando pasan cosas paranormales, como tal vez ustedes ya experimentaron. Que se siente mucho frío, todo se empieza como a congelar, el ambiente se vuelve helado, parece que nos metieran dentro de una nevera. Y luego, dice ella, sintió que algo le empujaba las piernas hacia abajo, que algo le jalaba las piernas. Los abuelos y las abuelas decían que le jalaban las patas a uno de los fantasmas o las almas del purgatorio. Lo interesante es que Stewart dice que fue tan fuerte el movimiento que sus rodillas quedaron levantadas. Y ella dice que realmente ella no estaba durmiendo, que no estaba soñando. Ella afirma haberle dicho a la mamá que había algo muy raro que estaba sintiendo, que la había empujado, y que otro día, la siguiente noche, volvió a sentir lo mismo. Entonces empezó a abrir los ojos lentamente, muy lentamente, y cuando ya pudo ver qué había, observó a una mujer. Ella dice que era una mujer, una dama de atuendo colonial, una señora, dice ella, que estaba vestida con ropa de hace siglos, con rasgos raros, extraños, con rulos en el cabello y como si estuviera cerca a la cama. Tan alta, dice ella, que era más alta que la parte superior de las cortinas de la habitación del hotel donde estaba. Y dice que ella quedó congelada y que nadie puede convencerla de que no era un fantasma. Ella dice que la vio físicamente, que estaba allí, de pie, frente a ella, que no había duda, que se encontraba frente a algo que vivió alguna vez y que ahora lo observaba, tal vez desde los resquicios de los tiempos. No sé ustedes qué piensan, pero Kristen Stewart, la actriz de Hollywood, asegura que los fantasmas existen y que ella ha tenido más de un encuentro con seres desencarnados. And like dreamy and dark and scary and lonely and cold. So yeah, they could not be more different. Historias increíbles del mundo paranormal, encuentros con seres desencarnados, con personas como usted y como yo, que no han trascendido y que supuestamente vagan entre nosotros, según la teoría. Ya hemos hablado de eso, pero ahora llega el turno de otro oyente, de Jason. Jason trabaja en seguridad, nos cuida, nos protege en Bogotá, Colombia. Y Jason está aquí para contarnos una historia de algo que ha vivido, algo extraordinario, que llega directo a sus oídos a este podcast. Y por eso le pido que por favor, fácilmente suscríbase, active la campanita, suscríbase ya al podcast para que sepa cuando subimos un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Jason, bienvenido a Cruz Escribiente y cuéntenos por favor qué le sucedió. Bueno, la siguiente historia que te voy a comentar, te la comento cuando yo trabajaba en una empresa de seguridad
hace como 5 años, la cual tiene varios puestos dentro de la ciudad y universidades dentro de aquí de la capital. Y resulta que yo me encontraba haciendo turnos de relevante, es decir, que me tocaba hacer turnos en varias partes, en diferentes horarios, de acuerdo a lo ordenado por la empresa. Yo iba a hacer un turno diurno disponible en la empresa y ese día me enviaron para un punto que queda en la calle 76 con carrera 15 en Bogotá. Eso queda cerca de la estación de la calle 76. Ahora actualmente que pasé, ahorita es una EPS, creo que es de Sanitas o algo así. En ese tiempo era una sede de Cruz Blanca y eso. Era un edificio moderno. Es lo más curioso, que es un edificio moderno. Resulta y pasa que yo llegué un domingo y el compañero que estaba ahí pues estaba en mal traje, estaba con la corbata desabrochada, durmiendo, estaba enguayabado. Y yo fui a cubrirle el turno, ya fui con el supervisor me dejó ahí, me dejó las consignas, que es lo que tenía que hacer. Había un personal que estaba ahí en las oficinas, en la parte del segundo piso, y nada más, habían como unas 5 personas. Igual ya las había identificado. El caso fue que me encontraba yo haciendo el turnito normal de día, que es lo más curioso, que las cosas que me han pasado, la mayoría me han pasado de día. Resulta y pasa que en uno de esos momentos que me encontraba abajo en la recepción en la oficina, eh, volteo a mirar hacia mi izquierda, hacia el fondo, eran un poco de cubículos y oficinas, sentí algo y con el rabillo del ojo vi un bulto negro. Al voltear a mirar, de frente no vi nada. Bueno, lo dejé pasar, pasó una hora, hora y media y fui a dar mi ronda. Cuando bajo, llegando al primer piso, volteo, siento algo, un bulto negro que estaba a mi izquierda, porque lo veo con el rabillo del ojo. Es que lo más curioso, que con el rabillo del ojo lo sentía y lo veía, y cuando volteo a mirarlo de frente no lo veía. Esta historia se la conté a Daniel Tres Palacios en un Instagram hace muchos años, él la leyó y quedó ahí también narrada por cuenta de él. El caso fue que pasó esto y me pasó como unas 5 veces durante todo el turno, y una de las cosas que pasó fue que los chicos que estaban en el segundo piso, al yo hacer mi ronda y bajar por las escaleras hasta llegar al segundo piso, pues uno de los que estaba hablando por celular, al voltear a verme, se asustó pensando que había sido algo, porque me dijo así. Digo, ay, yo pensé que era el fantasma, pensé que era el espanto. Entonces eso me dejó más curioso. El caso fue que cuando yo fui a entregar mi turno, cuando cerré, entregué la minuta, entregué el puesto, todo sin novedad, le pregunté curiosamente al compañero, venga, una pregunta, compañero, acá pasan cosas raras, y él me dijo, uy, ¿qué le pasó? Me dijo sonriendo. Uy, ¿qué le pasó? Y yo le dije, no, pues esto y esto y eso. Ah, sí, no. Es que al otro compañero cuando se duerme la noche también lo cogen y le jalan las patas para que no se duerma. Él pone las patas encima de la silla para extenderse a dormir y llega y le jalan las patas o le corren la silla. Y en este punto en el que hablamos, en este podcast de espíritus desencarnados, de encuentros con estas criaturas, déjenme abrir por un momento el baúl del recuerdo, el baúl del ayer. Hace algunos años hice una entrevista muy importante, muy famosa. La han visto muchas personas por todo el mundo, a JJ Benítez. Juan José Benítez, el escritor de Caballo de Troya, si no lo conocen. Tenemos varios podcasts, incluso hay un video aquí en Cruz Escribiente en el que yo le pregunto varias cosas sobre la vida después de la muerte y sobre los objetos voladores no identificados, que es otro tema que tenemos aquí en el podcast porque hace parte pues de los temas del misterio. Benítez es un gran investigador y él dice que ha recogido gran cantidad de historias de encuentros con espíritus de personas. Encuentros en los cuales sí ha habido comunicación, sí ha habido de alguna manera un intercambio, ha habido mensajes tácitos, literales, incluso específicos.
y Benítez me lo contó hace algún tiempo. Quiero que lo escuchen, quiero que escuchen sus investigaciones, porque tiene que ver con esa otra visión de las apariciones que ya no son espectros que simplemente surgen allí, como lo que vio Keanu Reeves, que viene flotando, sino ya hay una interacción, algo que parece indicar que sí nos podemos comunicar con las personas que ya no están entre nosotros, que tal vez están en el más allá. Escuchemos entonces a JJ Benítez cuando me contó de sus investigaciones de vida después de la muerte y de cómo estos seres queridos, tal vez, o estos fantasmas sí se pueden comunicar según su opinión, a diferencia de los testimonios que hemos escuchado hasta ahora, de cómo estos seres desencarnados pueden comunicarse con la gente. Personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos en todo el mundo. Y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Y cuentan que han visto a su familia muerta y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor para decir una cosa aparentemente absurda. El profesor que estaba vivo estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto, pero él no sabía que había muerto. Vivían en dos ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice: el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo, encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen: fulanito acaba de morir. Bueno, todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo es lo que a mí me llevan a pensar que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo. Historias increíbles de encuentros con personas que supuestamente están fallecidas. Y vean, aquí quiero narrarles a ustedes algo que me llegó en un correo. Algunos de ustedes no nos quieren hablar porque pues tienen sus razones, entonces me envían en correo historias. Estela Durán, una mujer que vive en Honduras, me dice lo siguiente: vivía yo en una zona llamada La Atlántida cuando era niña y allí jugaba muchísimo y siempre veía a un niño pequeño, morenito, un niño muy chiquito que siempre venía con nosotros y nos decía: no jueguen después de una cerca, no vayan allá, no van allá porque allá es peligroso, allá hay un pozo y se pueden caer. Y entonces nosotros, todos los vecinitos, no jugábamos cerca de esa cerca. Eran tiempos en que no habían tantas pandillas, en que los niños corrían por la calle, en que la gente era más feliz. Ahora hay mucha violencia y crimen, dice Estela. Y entonces nos íbamos a jugar y a jugar y a jugar y a jugar y a jugar. Y entonces el niño a veces venía, salía de allá de la cerca donde nos decía que no entráramos y decía: por favor, no se acerquen a veces cuando estábamos por allí, porque nos gustaba correr con unas botellas, nos gustaba lanzar unas botellas y a veces tirar piedritas, porque al otro lado de la cerca empezamos a ver que había una especie de pozo y siempre el niño nos decía: no se acerquen por favor a ese pozo, no se acerquen aquí, no pasen esta reja. Bueno, el tiempo fue pasando, entré al colegio, ya tenía 15, 16 años y entonces un día me dijo mi mamá: ¿te acuerdas que allá hay una cerca arriba donde ustedes jugaban, donde hay un pozo de agua? Se secó, me dijo mi mamá. Se secó, se fue el agua toda. Porque le pusieron una motobomba y sacaron el agua allí y ha hecho mucho sol, la sacaron para unos cultivos, secaron ese pozo. Y mire que en el fondo, allá en el fondo, encontraron los huesitos de un niño. Allí, los deditos, las piernitas, ya no tenía nada de ropa, los huesos de un niño que había fallecido. Y entonces me acordé de ese niño que salía allá, de ese pozo, y nos decía: no se acerquen, yo creo, no creo. Estoy segura al 100% que ese niño era el que nos advertía, que era el espíritu de aquel que se había ahogado, que no quería que muriésemos de la misma forma que había muerto él hace mucho tiempo.
Una historia que envía una oyente de Cruz Escribiente, Estela Durán, a mi correo electrónico. Si ustedes no quieren hablar, no se preocupen. Si ustedes no quieren contarnos a viva voz lo que han vivido, simplemente escríbanlo y aquí yo se los narro. Porque para eso estamos aquí en Cruz Escribiente. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente, esta vez hablando de los espíritus desencarnados. Hemos hablado de la teoría que hay detrás de ello. Hemos escuchado personas que dicen que se han encontrado frente a estos seres que tal vez fueron personas como usted y como yo. Otros aseguran que no. Hay teólogos que dicen que nunca hay fantasmas, que lo que vemos son demonios. Y otros simplemente dicen que lo que hay aquí frente a nosotros en este mundo es simplemente un engaño de nuestra mente, de nuestro cerebro, que la realidad es completamente tácita, física y que no hay nada más, que no hay nada en ningún mundo espiritual. Los físicos, muchos de ellos dicen que es imposible que exista otra realidad, un plano donde vivan conciencias. Aún así, personas tal vez como usted han tenido experiencias sobrenaturales que no se pueden explicar con ningún algoritmo ni con ninguna hipótesis plausible. ¿Existe el más allá? Tal vez eso lo sabremos solamente en el momento en que nos sea revelado, ese momento en el cual dejaremos de existir y nosotros mismos desencarnaremos. Y bueno, este podcast me pone a pensar, hablando de Keanu Reeves, hablando de las personas que nos cuentan sus testimonios, de sus encuentros con seres del más allá, hablando de la posibilidad de que existan otros mundos, otras vidas, llego a pensar lo siguiente y quisiera compartirles a ustedes esta reflexión. Y es que tal vez sí es posible que exista esto. Para mí sería muy bueno, me encantaría volver a ver a mis amigos, a mis abuelos que ya no están, a mis antiguos amores que fallecieron, a mis gatos, a mis perros que ya no viven junto a mí. ¿Cuánto no daríamos nosotros, todos los seres humanos, todos los que estamos sobre esta tierra, por hablar un segundo, un minuto con esos seres que ya he mencionado? Un segundo, con esos familiares, con esos amigos que ya no están. Pero no lo podemos hacer mediante nuestra mente, concentrándonos, imaginando que estamos frente a ellos. Pero imagínense que pudiéramos comunicarnos, que nos estuvieran viendo. ¿Saben qué? ¿Qué quisieran ellos? ¿Quisieran que estuviéramos bien o quisieran que estuviéramos mal? Seguramente quisiera nuestro papá, nuestra abuela, nuestro hijo que ya no está, que nos sintiéramos felices, que gozáramos la vida que tenemos, que aprovecháramos cada segundo, cada minuto de nuestra existencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar. Ellos ya no están con nosotros, pero si ellos nos aman como nosotros los amamos a ellos, ellos quieren que la pasemos bien, que vivamos una buena vida, que comamos bien, que si estamos muy enfermos nos recuperemos, que si nos quedan pocos años, pocos minutos, lo hagamos en este mundo como ellos quisieran hacerlo, bien, en paz, con amor, entregándole a los demás cariño. Y eso es lo que les quiero decir. ¿Existe otro mundo? No lo sé. ¿Existen estos espectros, estos espíritus desencarnados? No tengo ni idea. No sé, no lo puedo afirmar. Pero ¿saben qué? Si existen, quieren que estemos bien. Y usted puede. Usted está vivo. Listo, estamos un poquito enfermos. Yo mismo he estado enfermo en estos días bastante, de muchas cosas. Y digo, no, hay que seguir adelante. Aprovechemos que estamos vivos. Adelante. Mientras podamos. Vivámoslo bien, abracemos, queramos a las personas que están a nuestro alrededor, gocémonos la vida. Ese es mi mensaje final, gocémonos la vida. Y quiero hacer viajes con todos ustedes, pronto lo vamos a publicar, iremos a Egipto, viajaremos a Egipto o a otros lugares del mundo con ustedes, la pasaremos bien. Si usted lo desea, puede seguirme como Cruz Escribiente en todas las redes sociales, entre ya a Facebook y escriba Cruz Escribiente, a Instagram, a X.
Y ahí síganme y ahí estará toda la información. También tengo un libro que se llama Expedientes X Colombia. Si le gustan estos temas de misterio, ovnis, apariciones, encuentros del más allá, búsquelo. Se llama Expedientes X Colombia. Lo consigue en cualquier librería del mundo, en Amazon, en cualquier lugar. Expedientes X Colombia. Al final solo me resta decirle a usted que me escucha allá a lo lejos, en las fronteras del espacio y del tiempo, porque yo estoy grabando eso tal vez meses antes de que usted escuche mi voz, perdón. Tal vez usted esté escuchándome cuando ya esté muerto yo. Y si usted me está oyendo en este momento, solamente le digo que yo a usted le deseo lo mejor. Que yo a usted esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo, luchando duro por sus sueños, lejos de su casa, lejos de su familia. Solamente me queda decirle que yo a usted lo quiero mucho.